8 de la mañana, 45 minutos. A esta hora, la bancada del Frente Amplio asiste en La Moneda a una reunión con la ministra vocera de Gobierno y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia y el ministro de Justicia para abordar la agenda de seguridad. Claro, las diferencias que hay en la coalición. El socialismo democrático llamaron al oficialismo a dejar los complejos ideológicos de lado y apoyar la agenda de seguridad, ya que de lo contrario, según advirtieron, el gobierno va a fracasar en la lucha en contra de la delincuencia. En el Partido Comunista descartaron un quiebre, pero admitieron que la sintonía no es total con algunos artículos de leyes ya aprobadas o que están en discusión en el Congreso. Daniela Ruiz Tagle, retomamos el contacto contigo. Sí, ustedes lo decían, una reunión que comenzó cerca de las 7:30 aproximadamente. En los próximos minutos vamos a estar escuchando a los distintos dirigentes del Frente Amplio que se reunieron esta mañana con la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra SECPRES subrogante, Macarena Lobos, y el ministro de Justicia, Luis Cordero. Esta instancia acaba de terminar hace solo minutos, así que por supuesto que nos vamos a quedar atentos a la vocería por parte de los parlamentarios frente amplistas. Vamos a revisar mientras tanto todo lo que tiene relación con la aprobada ley de Naín Retamal. En el Congreso, recordemos, aquí se evidenció nuevamente las fisuras que existen al interior de las coaliciones de gobierno. En Apruebo Dignidad tenía la intención de ir al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo número 7 de la iniciativa, lo que no fue respaldado por el socialismo democrático, pese a que en ese sector también hubo reparos a la propuesta. La solicitud del presidente Gabriel Boric de apoyar el texto con las mejoras que consensuó el Ejecutivo con la derecha, como la relacionada con la legítima defensa privilegiada a favor de las policías. La iniciativa, finalmente, recordemos, fue despachada a ley y promulgada luego del asesinato en contra de Daniel Palma. Al juicio del diputado comunista y jefe de la bancada de ese partido, Boris Barrera, esto no genera un quiebre. Acá estamos hablando de una fractura, pero él descarta una especie de quiebre en esta materia. Además, señaló que la colectividad ha apoyado la agenda de seguridad del gobierno y que la ley Naín Retamal fue una iniciativa de la derecha con la que tenía reparos. Bastante infundada las críticas. Yo creo que a eso apuntan a que finalmente ese reparo no era a ese proyecto, como digo, no era del gobierno, sino que, claro, es porque algunos de sus autores pertenecen al socialismo democrático. Yo creo que eso era lo que hacía de que lo defiendan con más fuerza. Bueno, no olvidemos también las declaraciones que entregó la ministra del Interior, Carolina Toá, al diario La Tercera este fin de semana. Ella dice, lo que tiene un cierto sector es desconfianza en apoyar a Carabineros. Esas son las desconfianzas que estamos superando, ese es el trauma del que venimos. Esa es la ruptura que tuvimos y que hay que ir dejando atrás e ir sanando. Si uno la quiere ir sanando, va paso a paso sanándola, y aquí se dio un paso. Exento de dificultades, no, dice Toá, con unanimidad, no, pero suficiente para que se diera. Tenemos una ley aprobada y la ley quedó además como una ley equilibrada, dijo entonces la ministra del Interior, Carolina Toá, al diario La Tercera este fin de semana. Pero respecto a lo anterior, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, afirmó que tal como existen diferencias en Apruebo Dignidad en materia de proyectos de ley en seguridad, también hay divergencias en torno al rol y desempeño del Ministerio del Interior, que es liderado precisamente por el socialismo democrático, con Carolina Toá del PPD y Manuel Monsalve del Partido Socialista, el subsecretario del Interior. Sin embargo, reiteró que no hay que detenerse en profundizar las diferencias, ya que hay proyectos de ley en carpeta en los que se van a requerir un diálogo fluido de la alianza de gobierno. Pero lo importante aquí no es profundizar en esas diferencias, sino efectivamente ponernos detrás de la agenda que plantea el gobierno para abordar las problemáticas de seguridad. Mayor control de armas, dotar al Estado de más herramientas para perseguir el dinero en torno al crimen organizado y desbaratar esas bandas y, por supuesto, dotarnos de una nueva institucionalidad que pueda enfrentar las nuevas formas que ha adoptado el delito en nuestro país. Bueno, hablamos con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ella protagonizó, recordemos, una disputa con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a fines de la semana pasada, sobre el desempeño que ha tenido la jefa comunal, acusándola de permitir un descontrol y suciedad en la comuna. Esta acción también generó emplazamientos en el Frente Amplio y del Partido Comunista, sobre todo de la alcaldesa, que llamó a no caer en un aprovechamiento político, llamándola a aportar en el debate de seguridad y no caer en la pequeñez política. Después de esto, la mandamás del PS intentó
dar una vuelta en la página respecto de las tratativas de ambas coaliciones para impulsar iniciativas en materia de seguridad. Recalcó que a pesar de que existen dos divisiones en el oficialismo, se necesita apoyar la estrategia de la moneda. En el Senado, lamentablemente no todas las fuerzas oficialistas estuvieron en esa posición, algunos quisieron ir al Tribunal Constitucional. A mí me parece que cuando hay una estrategia del gobierno frente a un proyecto de ley debemos actuar en unidad y la única forma de hacerlo es constituirnos en una real alianza. Bueno, hablan a esta hora las diputadas que participaron de la reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá. Habla a esta hora la jefa de la bancada del Frente Amplio, Camila Rojas. La escuchamos. A expresar nuestro apoyo respecto de la agenda contra el crimen organizado que tiene el gobierno. Hay proyectos como reglas de uso de la fuerza, como seguridad municipal, que son proyectos clave que precisamente buscan enfrentar la situación de mayor criminalidad que tenemos hoy. Y creemos que son esos los proyectos los que nos van a permitir responder a las necesidades urgentes que hoy hay en el país, que nos van a permitir responder a la criminalidad que hemos visto durante las últimas semanas, a los lamentables hechos y asesinatos que ha ocurrido de carabineros. O sea, necesitamos tener una agenda clara y para eso se necesita liderazgo, para eso se necesita coordinación y eso es precisamente lo que venimos a decir aquí y a conversar con el gobierno, porque creemos fundamental tener esa claridad, tener ese liderazgo, tener esa coordinación, de manera que sean nuestros proyectos los que estamos apoyando, precisamente los que respondan a lo que Chile necesita en este momento tan lamentable y crítico como el que estamos viviendo. Diputada, ¿actualmente no existe ese liderazgo? Creemos que hay que enfrentar de manera clara y con liderazgo con nuestros propios proyectos las semanas que vienen y eso es lo que vinimos a mencionar aquí. Tenemos hechos lamentables, sabemos que con hechos como los que han ocurrido de los asesinatos a carabineros parece que todas las respuestas fueran tardías, pero el gobierno tiene agenda y esa es la agenda que nosotros vamos a defender. Diputada, este fin de semana hablaba la ministra del Interior, Carolina Toá, de un sector, hablaba de que existen traumas, desconfianza. ¿Qué se responde por parte de Apruebo Dignidad en materia de seguridad a precisamente socialismo democrático que está a la cabeza del comité político, por supuesto con Carolina Toá? Nosotros desde el Frente Amplio, acá vemos 4 representantes del Frente Amplio, estamos respaldando la agenda del gobierno en materia de crimen organizado. Hay una agenda clara que tiene reglas de uso de la fuerza, una agenda clara que tiene un proyecto de seguridad municipal apoyado además por distintos alcaldes de manera transversal. Ese es nuestro objetivo, apoyar la agenda del gobierno porque el gobierno tiene agenda en esta materia. Lo que no queremos, lo que queremos evitar es que estemos legislando de manera irresponsable ante iniciativas que son profundamente demagógicas y que van surgiendo al calor de las discusiones del Congreso. Diputada, usted votó en contra de la ley Naín Retamal y este fin de semana la ministra del Interior, Carolina Toá, hablaba acerca de la forma en que actuó un carabinero en San Antonio. ¿Cómo usted calificaría estas palabras considerando su votación también respecto a esta iniciativa? Nosotros apoyamos partes muy importantes de la ley Naín Retamal, entre ellas las que les dan respaldo y garantías a la actuación de carabineros tanto ante el ejercicio de sus funciones como también en razón de su cargo. Nosotros apoyamos que se les den garantías respecto de herramientas y capacitación. Nosotros apoyamos esos puntos de la ley Naín Retamal porque creemos que están en la dirección correcta que da mayor eficacia a las policías. Lo demás, lo que nosotros rechazamos, creemos que no responde a esa agenda y además también hicimos un punto muy importante y es que hoy las policías en situación de un delito sí pueden ocupar las armas. El caso que ocurrió en San Antonio y los otros casos que han ocurrido, los carabineros pueden usar las armas. Y por lo tanto lo que queremos dejar claro es que existe evidentemente un aprovechamiento de decir que eso no se podía realizar, ¿ya? Y que supuestamente esta ley soluciona todos los problemas. Nosotros aquí lo que estamos diciendo es que hay elementos rescatables que nosotros aprobamos y otros con los que no estábamos en acuerdo, pero lo más importante es que el gobierno tiene su propia agenda. El gobierno tiene reglas de uso de la fuerza que ingresa el día de hoy, el gobierno tiene el proyecto de seguridad municipal, que son proyectos que responden a las necesidades que se han estado planteando respecto del crimen organizado, que es lo que tenemos que combatir. Para ustedes en particular, el uso del arma de fuego durante el fin de semana en Coronel y en San Antonio por parte de Carabineros, ¿estaría justificado? ¿Qué opinión le merece lo que sucedió el fin de semana? Son hechos que se tienen que investigar evidentemente, pero cuando hay un delito, Carabineros
puede usar las armas en un contexto justificado. Por lo tanto, es un hecho que se está investigando. Por lo tanto, Carabineros recibe nuestro apoyo en la medida en que ante un delito actúa. Las palabras de la diputada Camila Rojas, ella es de Comunes, ella es jefa de la bancada del Frente Amplio. Ustedes la escuchaban en vivo a través de los micrófonos de la radio. Ojo con lo que dice en relación al uso del arma de Carabineros. Caterín Tomás. Mira, es la jefa de bancada la jefa de bancada en la Cámara de Diputados, y resulta que es una conferencia de prensa, un punto de prensa extremadamente confuso. O sea, ¿qué sacamos en limpio después de esta reunión? Porque uno dice, después de la reunión habrá puntos claros, ¿no es cierto? Es extremadamente confuso, porque la verdad es que se opusieron al gobierno. Y Carolina Toá llamó a votar en favor de la ley Naín Retamal en la Cámara de Diputados. Ella se opuso. Pero resulta que la misma Carolina Toá dice que la ley de la Cámara de Diputados que ella llamó a aprobar era una ley que no servía. Era una ley... Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Todo esto es muy complejo. ¿Qué dijo Carolina Toá? Dijo haber aprobado una ley vergonzosa como se estuvo en algunos minutos tramitando. Esa ley que ella califica de vergonzosa la llamó a votar a favor en la Cámara de Diputados, Carolina Toá. Y por lo tanto tendría razón la gente del Frente Amplio que votó en contra entonces. En las dos oportunidades. No, ¿sabe que aquí hay una confusión gigantesca? O sea, para que un auditor normal, que para nosotros es imposible entender, para un auditor, imagínense lo que es, cómo va a entender todo esto si nosotros estamos permanentemente mirando y tratando de captar todo lo que está ocurriendo. No se entiende nada. Y por otra parte... Es que hay una reunión presencial en donde van estas diputadas, se reúnen con la ministra del Interior y salen diciendo que ellos apoyaron una parte de la ley que fue publicada hoy en el Diario Oficial, pero después dice que ellos no están a favor de leyes demagógicas que nacen al calor de la contingencia porque no corresponden a la agenda de gobierno. Entonces uno dice, ¿para qué se reunieron? Sí, pero también está que se saca el limpio de la reunión. Sí, pero también están las declaraciones de Carolina Toá totalmente contradictorias. Dice, hay una ley vergonzosa, pero a ese proyecto vergonzoso ella llamó a votar a favor diciendo que después lo vamos a modificar, pero uno no puede votar por cosas vergonzosas. En política, yo creo que no. Con la esperanza de que después lo modificamos cuando saben que en el Senado no tienen mayoría. Además, más encima. La mayoría la tienen en la Cámara de Diputados, claramente, pero no en el Senado. Entonces... Esto es increíble. Y por otra parte, en unas declaraciones que hizo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, el fin de semana, en el diario El Mercurio, dice, había una molestia por los diputados a raíz de esto del gatillo fácil, porque es evidente que el Partido Socialista no apoyaría una norma de ese tipo. ¿Quién habló de gatillo fácil? Carolina Toá. Carolina Toá. ¿Quién después habló de gatillo fácil? Camila Vallejo. Entonces, al final, todo esto es una confusión gigantesca y nosotros lo decíamos, pero no es que nosotros tengamos una bola de cristal, ni mucho menos, porque esto no es así, sino porque es tan evidente, ¿no? Las leyes comienzan a aplicarse a los hechos concretos. Siempre es así. La ley es una norma general que se empieza a aplicar a la casuística, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando un carabinero pase esto, cuando pase lo otro, cuando pase... Pusimos varios ejemplos. No pasaron ni 2 o 3 días que habíamos dicho esto y ya está el problema en San Antonio. La casuística, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, evidentemente que hay una confusión enorme a nivel de gobierno, disputas al interior del gobierno, Daniela, y una ausencia, yo diría, ostensible del jefe del gobierno, que es el presidente de la República, en toda esta discusión. Mientras más se profundiza la fractura en la coalición de gobierno. Ya. ¿Qué se espera para hoy? Porque tenemos, como todos los lunes, comité político ampliado, 11 de la mañana con 30 minutos. Es el primer cara a cara después de la aprobación de la ley Naín. Así que ojo ahí. ¿Se acuerdan que el viernes el presidente hizo un llamado a tregua? Claro. Sí. A evitar la guerra de cuñas y declaraciones. Pero el fin de semana...
No tuvo eco. No tuvo eco. No hay tregua. No hay tregua de momento. Oye, no hay tregua ni siquiera, como dicen los políticos, entre los propios. Claro, yo creo que de hecho el llamado a tregua llegó más a la oposición que a la propia coalición de gobierno. Como varias ideas del Ejecutivo que bajan hacia un lado, pero no para la propia coalición. Y lo otro es que, a ver, ¿qué va a hacer el presidente de la República? ¿Tiene agenda hoy día o no? No pública. No hay pública. No hay agenda pública. Ya, o sea, no sabemos con quiénes se va a reunir, no sabemos con quiénes se va a reunir, qué va a hacer hoy día, ¿no? No se sabe. Por supuesto que lo vamos a estar informando, pero al menos agenda pública que se haya enviado a los medios de comunicación, el presidente va a ir a tal parte, va a participar, no hay. Ya, vamos a quedar atentos. Gracias, Estamos Daniela. atentos. Buenos días. Gracias. Hasta pronto. Hablábamos de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella reconoció que la realidad, ¿qué dijo? La realidad de Carabineros es peor de lo que pensábamos, a propósito de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país. Claro, fue una entrevista que dio la ministra vocera a Tolerancia Cero anoche en CNN Chile. Ahí defendió la política de seguridad que impulsa la moneda, marcada por los asesinatos de 3 carabineros en el último mes. Hay un resumen de esta entrevista en biobiochile.cl. Vallejo sostuvo que nosotros teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías, sobre el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico. Por ejemplo, dijo, en materia migratoria, esto nos tocó asumir el gobierno con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del gobierno hacia las fronteras de la zona norte, nos dimos cuenta de que la situación era más precaria de lo que pensábamos, admitió. Cuando uno asume el Poder Ejecutivo va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad. Y apuntó a los 1.500 millones de dólares que destinó el gobierno para fortalecer la agenda de seguridad. Carabineros está en una situación más precaria de lo que nosotros pensábamos, que estaba en todo sentido y eso ha habido un fuerte incremento en el presupuesto. Por eso ha habido un fuerte incremento en el presupuesto, no solo para Carabineros, sino para las instituciones que tienen que estar al día en materia de persecución del delito, dijo. Y no obstante, sostuvo que el programa del presidente Gabriel Boric tenía una agenda de seguridad. Se ha tratado de instalar que el tema de seguridad es nuevo para el gobierno, de que hay una especie de reacción del gobierno frente a los hechos de violencia. Eso está muy lejos de la realidad, dijo. Dijo que el presidente de la República, ya siendo candidato, asumió un compromiso con la agenda de la seguridad y a partir de mayo de 2022 empezó a desplegar una serie de acciones. Dijo. Mira, yo quiero decir algo sobre estas declaraciones. Mira, lo primero es que si se revisa el programa de gobierno, yo lo hice hace algunos días, de nuevo, hay muy poco en seguridad, prácticamente nada, poquísimo. Así que eso no es así. Lo que dice Camila Vallejo no es así. Lo segundo es que lo dicen los mismos parlamentarios de gobierno, que no llegó ningún proyecto importante en materia de seguridad durante la primera etapa de este gobierno. Así que también parlamentarios de gobierno desmienten a Camila Vallejo. Lo tercero, uno de los elementos fundamentales, eso sí, que tenía el proyecto del programa de gobierno era la refundación de Carabineros. Y nos imaginamos todos que había una especie de análisis clarísimo de Carabineros para poder refundarlo. O sea, ahora dicen que no sabían lo de Carabineros. Entonces, ¿cómo? Sin conocer evidentemente la enfermedad, van a aplicarle el remedio. Es muy raro todo esto. Ahora, se sabía el problema migratorio, todos lo sabíamos, se discutió en el Parlamento bajo el gobierno anterior muchísimo, recordemos todas las facultades para, por ejemplo, expulsar personas. Y eso se discutió y Camila Vallejo era parlamentaria, por lo tanto era un tema que se discutió ampliamente. No sé, alegar desconocimiento es bien complicado, ¿eh? Después de todo lo que se ha dicho públicamente, y los parlamentarios además que tienen, ella lo fue, tienen facultades fiscalizadoras y pueden, si quieren, si tienen la voluntad, saber mucho más que cualquiera de nosotros. Claro, tienen facultades que no tenemos los demás. A propósito de Carabineros, resulta que se publicó la encuesta Plaza Pública CADEM, que pregunta acerca de la institución, ¿no? La aprobación de la institución. Hace el punto de que esta encuesta se tomó los días martes y miércoles de la semana pasada, y esto evidentemente fue antes de que se conociera el asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma. Ya les decíamos, ascendió póstumamente a suboficial mayor, y de todas formas la aprobación de Carabineros llega a un 79%, que es la más alta desde que la institución fuera medida por primera vez. Eso fue en septiembre del año 2015 por CADEM. Asimismo, se mantiene la aprobación de la Policía de Investigaciones, se mantiene en un 85%, muy alta, y la de todas las Fuerzas Armadas supera el 70%. La Fiscalía
cae 11 puntos, llega a 29%, al igual que los tribunales de justicia, que bajan 12 puntos, llega a 20%, y el Congreso cae 8 puntos, está en solo 18% de aprobación. Habla también acerca de candidatos presidenciales en nominación espontánea. José Antonio Kast suma un 17%, sube 4 puntos. Luego está Evelyn Matei con 10%, sube 1 punto. Y Rodolfo Carter, que suma 7%, pero sube 6 puntos. Son quienes lideran las preferencias presidenciales espontáneas. Ahora sí, hay un 43%, son 11 puntos menos, de personas que no tienen candidato o no quieren responder. Lo que me llama la atención es que entre todos los principales candidatos no hay gente de oposición, ¿no? Salvo Michelle Bachelet, yo diría que aparece, está con sí, poco, está con 3 puntos, pero en general París se ha bien caído. París está con 2 puntos, pero en general yo diría que no hay gente de oposición en la mención espontánea. Después surgen las candidaturas, obviamente. ¿Cómo está el gobierno? En la primera semana de abril, la aprobación del presidente Boric se mantiene estable en 30%, mientras que la desaprobación sube 2 puntos, alcanza 65%. Insistimos, esta medición es anterior al asesinato del... El martes y el miércoles de la semana pasada. Exactamente. De acuerdo a lo que dice CADEM. Hay otra pregunta en relación a los 50 años del golpe de Estado que se cumple el próximo septiembre. 82% sabe que se cumple esta fecha y 84% considera que esa fecha divide mucho al país. 92% cree que es un momento para aprovechar de promover la paz y la reconciliación. Sigamos hablando de justicia y de seguridad, porque luego del anuncio del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva para todas las personas extranjeras indocumentadas que sean imputadas por algún delito, expertos han advertido que esto podría profundizar la sobrepoblación que hay en las cárceles. El ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que la capacidad del sistema penitenciario es cercana a las 42.000 plazas y la cantidad de privados de libertad actualmente sería mayor a 46.000. Hay 47.000 y tantas personas hoy día en las cárceles chilenas. En este sentido, indicó que la misión en la actual administración es mejorar condiciones carcelarias y habilitar infraestructura en desuso por malas condiciones. Hay 2 recintos que se están habilitando para inicios del año 2024. Uno es La Laguna, en Talca, en la región del Maule, lo que agregaría 2.600 plazas. Y otra es la ampliación del Centro Penitenciario de Concepción, que sumaría 1.600. El ministro Cordero, Luis Cordero, adelantó que hay 2 proyectos de cárceles que están en carpeta recién, que son Copiapó y Calama. Yo les quiero ser bien franco, si ustedes miran las cifras, la capacidad del sistema penitenciario, alrededor de 42.000 plazas, es la que el sistema penitenciario chileno tiene desde el 2012. Entonces el problema es muy, muy estructural. ¿Tiene sentido querer construir nuevas cárceles? Ojo, nosotros enfrentamos un fenómeno delictual distinto al que teníamos antes y probablemente requeremos más módulos de máxima o alta seguridad que teníamos antes. El diputado socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Raúl Leiva, dijo que hoy se puede ampliar el plazo de la detención hasta por 3 días, con el fin de establecer la identidad de una persona que habría participado en un delito. Sin embargo, si no es posible en ese caso y solo en ese escenario, se pediría la prisión preventiva considerando que la libertad de esa persona podría generar un peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga. En instancia judicial, vale decir, dentro del proceso de formalización de la investigación o en el control de detención, pedir como una medida cautelar la prisión preventiva, atendiendo especialmente que al no tener establecido su identidad, el riesgo de fuga es claramente evidente. Así que nos parece una medida pertinente que está dentro del marco normativo. Y el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que se va a reunir hoy con el fiscal nacional Ángel Valencia, sostuvo que espera conocer en detalle lo que van a solicitar los persecutores en las audiencias de controles de detención y formalización y ver si hace falta algún cambio legislativo. Para que esto no quede solamente al arbitrio o a la decisión del juez de garantía, sino que sea obligatorio. Recordar que estamos hablando de imputados por delito, distinto a haber ingresado irregularmente. Esto es algo que se suma. Primero, son migrantes irregulares. Segundo, están imputados por delito. Así que creemos que va en la señal y en la medida y en el objetivo correcto. Agrupaciones de migrantes han manifestado su preocupación por la estigmatización que sufrirán personas extranjeras con esta medida y organizaciones de derechos humanos también han expresado reparos. Para algunos sectores, en cambio, es indispensable que este anuncio de la Fiscalía venga acompañado de una mayor inversión en cárceles y en mejores condiciones laborales para Gendarmería. A ver, todos sabemos que entran migrantes irregulares y que dan cualquier nombre a las autoridades chilenas. Y ojalá un nombre muy común.
de esos que existen muchos apellidos muy comunes, etcétera, y por lo tanto es una enorme dificultad poder identificarlo, porque en Chile no existen registros de ellos. Y resulta que algunos, fíjense, algunos venezolanos que han pasado por Perú han obtenido documentos peruanos. Y resulta que después están en Chile con documentos peruanos. Entonces aquí ya la confusión es total. Algunos fiscales cuentan además que en todo el proceso en que una persona es detenida, después formalizada, etcétera, van cambiando su nombre. Hasta 3 nombres han Exactamente. entregado. Recién ahora, hoy día, esto es de hoy, recién hoy día, al parecer, en el Centro de Justicia va a haber una oficina del registro civil para enrolar a detenidos sin documentos, tomarles la huella, etcétera. Recién hoy día, después de todo lo que ha ocurrido con la enorme avalancha de inmigrantes irregulares, ilegales, y muchos de ellos cometiendo delitos, recién ahora el registro civil les va a tomar huella en el Centro de Justicia. ¿Estamos atrasados? Sí. ¿Es un problema de gestión? Sí. ¿Son solamente las leyes? No, evidentemente, esto se podía hacer sin ley. Por lo tanto, algo se está haciendo, pero en forma absolutamente tardía.